de dónde son, qué están haciendo, cuál es el nombre de ustedes. Yo vi que hay alguno de Argentina, de Rosario, creo que yo soy argentino también, pero yo soy del norte. Entonces, díganos en el chat de dónde son, de dónde nos ven, y para que podamos interactuar un poco, conversar y que nos podamos conocer. De aquí a máximo 5 minutitos empezamos la clase para que podamos hablar y construir alguna cosa que sirva para todos nosotros. Tenemos de Jalisco, México, Miriam de Argentina, bendiciones. Nos encontramos acá en Internet. Yo digo que yo vivo algunos años en Brasil, pero todavía tomo mate. Es algo que lo traigo también. De Panamá, Aura Castillo, bienvenidos, los panameños. Dinos de dónde eres para que podamos también saber hasta dónde estamos alcanzando, cuántas personas nos ven y podemos hacer amistades y cambiar un poco de la cultura, cómo ustedes son, cómo piensan, y son cristianos a cuánto tiempo. Es una cosa importante también. Otra persona, creo que es Cristian, también de Argentina. Bienvenido, Cristian. Argentina en peso, vamos, tricampeones. Otro, creo que Sandra es de Baja California, México. Me encanta México. Fui una vez a la Ciudad de México por paseo. Es un lugar maravilloso. Comí tuna con pimienta. Es una especie de una planta, algo así. Eh, yo siempre procuro comer las cosas que son típicas del lugar. Me encantó. Cecilia de Buenos Aires. Los porteños también están por acá. Van entrando y diciendo de dónde son, cuál es el nombre de ustedes. Y si quieren, a cuánto tiempo son cristianos, si son de la iglesia, si frecuentan, si son activos. Yo trabajo con los niños. Tenemos otro de México, no me arriesgo a decir, a pronunciar el nombre, Mepetec o algo así. Si confundí el nombre, dije malo, por favor, perdónenme, que en México tiene unos nombres un poco diferentes, por así decirlo. Todos son cristianos. A veces pertenecemos a iglesias o denominaciones diferentes. La idea es que podamos entender aquí de dónde somos. Tijuana, México, Francis, 22 años en la fe. Bienvenido. Betiana de Argentina también, que Dios te bendiga. Y si quieren decir cuánto tiempo son cristianos, también para que podamos saber si hay gente que está empezando a caminar en la fe, si hay personas que ya están a muchos años, o vienen de familias cristianas, o están empezando ahora a caminar este sendero tan maravilloso que es el cristianismo. Hace poco se bautizó Verónica de Argentina, también entró. Ya vamos a empezar. Vamos a hacer un trato aquí. De Mendoza también, líder de Argentina, 12 años que es cristiana. Ahora son acá, mi horario local son las 10:01. Por causa del fuso horario. Entonces vamos a empezar de aquí a 4 minutos. 10:05 el horario acá, empezamos. Aproximadamente 24 años cristianos. Entonces tenemos gente de la fe antigua. Eso es muy bueno. Es muy bueno porque ahí podemos ver cómo piensan ustedes y los diferentes lugares de América como un todo, América Latina, Central, del Norte, con México, cómo piensan el cristianismo y cómo leen la Biblia en el sentido de que culturalmente cuál es la énfasis que se da, la importancia que se da. Ahora, hace 10 años en el Camino del Señor, cristianos conocí al Señor en Uruguay, en Argentina. Tenemos una uruguaya en Argentina. Miriam Susana, creo que es. Bienvenida, Miriam. Perfecto, perfecto. Esther Sánchez, Ciudad de México. Nací en un lugar cristiana y ya tengo 2 años que, a ver, ahí se me pasó 2 años que alguna cosa. Pero normalmente cuando nacemos en un lugar, en una familia cristiana, a veces es más complejo, porque
tener una vida de inconversos, de personas que no están en la iglesia, a veces cuando escuchas la palabra tiene un impacto mayor porque cuando crecemos en una familia cristiana, escuchamos todos los días y oraciones y a veces tenemos una relación un poco dura con el Evangelio porque lo escuchamos desde niños. No tenemos ese impacto que mucha gente tiene cuando encuentra al Señor en diferentes épocas o posiciones de su vida. Más 2 minutos y ahí empezamos la clase para que podamos mantenerlo, el cronograma que les pasamos a ustedes. Aquí, a ver si se me pasó algo. Aquí, ó. Perfecto. Ahora puedo abrir aquí el chat aquí al lado. Perfecto. Ahí está. Entonces, tenemos Lidia de Argentina, Ketty también de Argentina, Sandra, Miriam Susana, Jalisco, México, Arturo, a ver aquí, de Panamá, Castillo, Baja California, acá está, Metepec, México. Luis Miguel, ahora creo que conseguí pronunciar tu ciudad. Mepetec. No, discúlpame. Metepec, México. creo que es eso. Esos nombres aztecas de ahí me quiebran por la mitad, más o menos. La mayoría de los que están acá, por lo menos, Betiana dice que hace 7 años que es cristiana. Entonces, es un promedio bueno de 7 años para arriba. Mucha gente que a mucho tiempo es cristiano. Bueno, creo que podemos empezar. Voy a presentarme nuevamente para quien no me conoce o nunca me vio en momento alguno. Mi nombre es Samuel Abreu. Hago parte de una institución llamada Instituto Reino. Es un instituto teológico donde nuestra principal manera de enfrentar y decir las cosas de nuestro mote, por así decir, es que la teología tiene que ser practicable. O sea, la teología, el estudio sobre Dios, tiene que ser algo que me cambia de verdad, algo que me vivifica, algo que me trae cosas buenas. Entonces, la idea es el instituto, todos los trabajos que hacemos y todo lo que queremos hacer es traer cosas que puedan ser practicables el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y todos los días de la semana. No es una teología de domingo. Claro que es importante que tengamos una comunidad cristiana donde vamos los domingos, interactuamos, cantamos, alabamos, predicamos, todo está perfecto. Pero la propuesta del Instituto Reino es que podamos trabajar una teología que se pueda enseñar a nuestros hijos. Yo tengo 2 hijos, uno de 5 y uno de 9. Y la parte más importante de la teología, yo como teólogo, es que mis hijos puedan ser impactados con la palabra de Dios y más que nada con mi vida, con las cosas que yo hago. Antes de una predicación, antes de la interpretación de un texto bíblico, creemos que es necesario que nuestra familia sea impactada, sea cambiada, nuestros vecinos. Y esa es la propuesta. Entonces, sin más nada, vamos a la primera parte. Les voy a presentar lo que nosotros llamamos del método Cielo. ¿Y qué es eso? Es apenas una secuencia que usamos para entender los textos bíblicos. Recuerden que la idea principal de esta clase es que podamos entender la Biblia en su contexto, en su forma, en su estructura literal o no, en su estructura de manera de estructurar las ideas. A ver si me hago explicar. Voy a compartir con ustedes acá. Solo un segundo. Aquí. Ahí está. ¿Están viendo? ¿Está cielo ahí? Perfecto. Bueno, esta es la secuencia que vamos a usar
para ver el texto que vamos a trabajar de aquí a un minuto. Primera parte es contacto inicial, o sea, es un panorama general de lo que el texto está diciendo. Entonces, siempre que vamos a estudiar la Biblia, siempre que vamos a intentar entender algo de la Biblia, de la palabra de Dios, empezamos con una lectura panorámica para tener una noción de cuál es el asunto, dónde empieza, dónde termina. Yo le digo a mis alumnos que es importante que leamos con puntos, con comas, con comillas, con preguntas. O sea, todo es importante para que entiendamos cuál es el propósito del texto y de qué manera fue escrito y para quién fue escrito. Pero antes de que demos una mirada en eso, el contacto inicial es esencial. Tienes que dar una mirada general para saber sobre cuál es el asunto. El segundo paso es interactuar con el texto en el sentido de que, de la interpretación. Y para que podamos interpretar, primero es un contacto general. Segundo, es una interpretación. Y para que podamos interpretar, tenemos que saber el texto y el contexto en que fue escrito. O sea, cuándo fue escrito, para quién fue escrito, cuál es el propósito principal de lo que está escrito. Entonces, primero, una mirada general. Después, vemos el texto, contexto, para quién fue escrito, en qué época fue escrito, y es importante que tengamos en cuenta que a veces esas informaciones, ellas fueron escritas para un pueblo muy lejos culturalmente de nosotros, pero la esencia nos sirve. La palabra de Dios fue divinamente inspirada. Lo que quiere decir es que mismo que esté hablando de una situación muy antigua, el cerne, la parte importante, nos sirve y podemos aplicarlo. En un tercer paso, tenemos una lectura global, entendemos texto con texto, para quién fue escrito, en qué época fue escrito, por qué fue escrito de esa manera. Ahí tenemos la extensión del tema, que quiere decir que vamos a ver de qué manera hay un despliegue, qué otros textos también hablan sobre ese asunto, o sea, para dónde apunta. El texto que vamos a leer hoy va a quedar claro qué es lo que quiero decir, porque a veces nosotros leemos el Nuevo Testamento y decimos, el Antiguo Testamento ya pasó, no es tan útil, el Nuevo Testamento se revela en Jesús. Eso es verdad, pero es importante que sepamos que el Antiguo Testamento apunta para todo lo que se iba a completar, para todo lo que iba a ser concreto en Jesucristo. Entonces, mirar para el Antiguo Testamento, entendiendo que apuntaba para Cristo y las cosas que hoy son reveladas, son claras, en el Antiguo Testamento ya estaban escritas. Y eso es importante. Después, el cuarto paso sería llevar a cabo, o sea, identificar cómo lo puedo hacer al día a día. Después que tengo una idea principal, después que entiendo texto con texto para quién fue escrito, después que vemos cuál es la conexión con otras partes de la Biblia, ahí vamos a ver cómo llevamos a cabo, o sea, cómo lo voy a usar en el día a día. Después que entiendo el contexto, después que entiendo lo que está pasando, ¿cómo voy a poner eso en práctica el lunes, el martes, cuando estoy en el tránsito, cuando estoy en el colectivo, cuando estoy en el trabajo, cuando estoy en la escuela, cuando estoy en la facultad? Y por último, obrar. O sea, tenemos un panorama general, entendemos su contexto, vemos las conexiones que hay con otras partes de la Biblia, vemos cómo eso se puede utilizar en nuestro día a día, y obrar es cómo vamos a efectivamente ponerlo en nuestro día a día. O sea, cuáles son los pasos, cuáles son las acciones que puedo hacer para que eso pueda ser colocado en práctica. Esa es la manera con que interpretamos los textos. Es una manera, cada uno tiene su manera, su forma, digamos así, su práctica para poder entender un texto. Es una manera que nosotros llamamos de hermenéutica espiral. O sea, es un espiral hermenéutico, o sea, donde utilizamos algunas técnicas para entender de veras, entender verdaderamente lo que la palabra está diciendo, para que no caigamos en contradicción o nos pierdamos de lo que el texto quería decir. Bueno, a cualquier momento ustedes en el chat pueden preguntar cosas o contribuir. Me parece eso, me parece aquello. Vamos a ver entonces. Ajá, vamos a ver aquí. Un segundo. Bueno, a ver. Vamos a trabajar, claro que ya conocen este texto,
que está en Génesis. Es el primer asesinato registrado. Entonces tenemos el primer asesinato registrado, pero no podemos perder de vista qué es lo que es importante en ese texto. Misericordia y gracia en el Antiguo Testamento. Entonces, fíjate que cuando Jesús viene, Él nos predica sobre su gracia, y por causa de su gracia es que somos salvos, y por su gracia es que podemos combatir el pecado y decir no a nuestros pecados, nuestras maldades, pero eso ya estaba en el Antiguo Testamento. No es solamente en Jesús. En Jesús es la plenitud del tiempo. O sea, en Él se determina, corrige, todo va para Jesús. Y Jesús completa, es el completo despliegue de las profecías. Las profecías, las historias apuntaban para Jesús. En Jesús se ve la misericordia y la gracia. Pero eso ya estaba escrito o ya estaba claro, clarificado en el Antiguo Testamento. Vamos a agarrar ese texto ahí. La Biblia nos cuenta que, bueno, yo voy a utilizar una versión bíblica que es bastante común en América como un todo, que es la Reina Valera. Normalmente nosotros utilizamos la NBI, la nueva versión internacional. Vamos a utilizar la Reina Valera. Voy a compartir aquí, solo un segundo. A ver, esperen solo un segundo. Ahí está. Bueno, Génesis capítulo 4. Entonces, recuerden que para que podamos entender, la propuesta del Instituto Bíblico es, primero, un contacto inicial, o sea, una lectura global para que entiendamos qué está pasando. Es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, yo voy a leer Génesis 4 y ustedes me pueden acompañar ahí en el computador o en la Biblia de ustedes, como quieran. Génesis capítulo 4, versículo 1 empieza así. Y conoció Adán a su mujer Eva. Bueno, ahí ya empezamos con una cosa importante. Conoció, que antes no se conocían, pero la Biblia usa un eufemismo, una manera de decir para cohabitar. En el original, en el hebreo, la palabra conocer aquí tiene el sentido de cohabitar, tener sexo. Bueno, y conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, un hijo, y dijo, he ganado varón por el Señor. Recuerden que culturalmente hablando, el varón en la cultura del Oriente Medio es un don, es un regalo, es un presente. Yo sé que a veces pensamos, la Biblia es machista, porque las mujeres ni eran contadas en las generaciones, eran los hombres. Entonces, tener un hombre, un hijo hombre, era como ser bendecido por el Señor. Entonces, por eso, el primer hijo, que es varón, Eva dice, he ganado varón por el Señor. En otra versión dice así, gracias al Señor o gracias a Dios, tuve un hijo varón. Bueno, versículo 2. Y otra vez dio a luz a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Normalmente pasa por distracción esa información. Recuerden que Adán era labrador de la tierra. Eso está en la Biblia. Y Abel, que es su segundo hijo, acaba siendo pastor de ovejas. Entonces tenemos hasta ahora dos hijos de Adán y Eva. Uno es labrador de la tierra, así como su padre, y otro es pastor de ovejas. Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra presente al Señor. Fíjense que Caín, que era el hermano mayor, trae una ofrenda, trae una dádiva, trae un fruto de su trabajo para el Señor. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de su grosura, o sea, de las partes gordas. Y miró el Señor a Abel y a su presente, y a Caín y a su presente no miró. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí normalmente pasa como una cosa simple, pero no es simple. Vamos a releer esta parte del versículo 4 y 5. En el versículo 4 dice así, y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas y de su grosura,
y miró el Señor a Abel, y eso tiene que quedar claro, y miró el Señor a Abel y a su presente. Normalmente nosotros pensamos que el Señor se agradó del presente de Abel porque era carneros, era sus primogénitos, y hay muchas predicaciones que dicen sobre eso. Pero acá está bien claro que miró a Abel y a su presente, y a Caín y su presente no miró. O sea, primeramente Dios dice, se agradó o miró a Abel y su presente o su ofrenda, y no se agradó o no miró a Caín y su presente. Fíjense que a veces no nos damos cuenta que nosotros somos una extensión de lo que hacemos. O sea, no es lo que damos al Señor, y sí cómo lo damos. ¿Cuál es la intención? Es la intención que no fue, la intención que es importante en ese texto, y no necesariamente lo que se da. Yo escuchaba en algunas administraciones, algunas predicaciones, que el Señor no se agradó de la ofrenda de Caín porque eran cosas de la tierra, y se agradó de las ofrendas de Abel porque eran corderos y eran cosas que después hacen parte del sacrificio en la cultura hebrea, en el templo y con los sacerdotes. Pero fíjense que aquí dice bien claro que no se agradó de Caín y de su presente o de su ofrenda. Entonces, Caín se ensañó, se enojó, porque no, el Señor no recibió su ofrenda, su presente, y se descayó su semblante. En el hebreo dice así que sus caras se cayeron. Y es importante, porque cuando el Señor no mira a la ofrenda de Caín, su rostro aparente o aparenta que no le gustó, o sea, se pone malo, se enoja. Versículo 6. Entonces el Señor dijo a Caín, fíjense que el Señor habla con Caín. El Señor dice a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué se ha inmutado tu rostro? Dios le dice, ¿por qué tú estás tan malo? ¿Por qué tu rostro está así? ¿Por qué tus rostros se cayeron? En ese sentido, en el hebreo, la idea es que a veces nosotros tenemos una cara, pero una intención diferente. O sea, estamos en un lugar que no nos gusta estar, no queríamos estar, pero tenemos la cara de, está muy bueno, porque no queremos exponer, decir lo que de veras sentimos. Y entonces por eso el Señor le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué te quedaste mal? ¿Y por qué tu rostro se cayó? ¿Por qué tu rostro se mutó? ¿Por qué se cambió tu rostro? Versículo 7 es el más importante. Cierto que si bien hicieres, será acepto. Y si no hicieres el bien, a las puertas duerme el pecado, y a ti será su deseo. Y tú te enseñarás de él. El Señor le dice, ¿por qué te quedaste con esa cara? Vamos a usar otras palabras, pero con el mismo sentido. ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué tu cara se quedó así? ¿Acaso si hicieres el bien, si procederes bien, si actuares bien, acaso no serás acepto? Fíjate, voy a dejar marcado esa parte aquí. Será acepto. O sea, el Señor le está diciendo, cuando tú traes la ofrenda, tu corazón no está feliz con lo que estás haciendo. Si tu manera de actuar, si lo que haces es de bien o de buena manera o de buenamente, por así decirlo, serás acepto, así como Abel había sido acepto. Fíjate que Abel fue acepto, se aceptó su ofrenda porque su manera de ofrendar era buena y Dios se agradó de eso. La manera de Caín ofrendar no era buena. No podemos juzgar. Capaz él se fue por una obligación. Capaz él lo hizo porque por miedo. No importa por lo que hizo, pero lo hizo de una manera mala. El Señor le dice, si actúas bien, vas a tener o vas a ser acepto. Si no actuares bien, el pecado está a tu puerta. Y cabe a ti, en otra versión dice así, y cabe a ti decirle no. O sea, el propio Señor Dios le dice a Caín que su manera de actuar, su manera de ver las cosas, lo va a llevar al pecado. Caín aún no había matado a Abel.
Caín apenas ofrendó, el Señor no se agradó y le dijo, ¿por qué no se agradó? Le dijo, si tú actuares bien, serás aceptado o será acepta tu ofrenda. Pero si no hicieres el bien, el pecado está a tu puerta y tú te enseñorearás de él. O sea, si tú no te das cuenta de eso, vas a hacer exactamente lo que hay el deseo o está el deseo en tu corazón. Antes de que Caín matara a su hermano Abel, ya el propio Señor le dijo que iba a pasar si él no actuara bien. Bueno, versículo 8. Y habló Caín a su hermano, después que el Señor le dijo eso, habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Antes de Caín matar a su hermano Abel, el propio Señor le había avisado que ese deseo que tenía en el corazón iba a llevarlo a un lugar diferente. O sea, todas las veces o todas las maneras o todas las veces que el Señor habla con nosotros es para prevenir cosas. Nosotros a veces tenemos un relacionamiento con Dios que es un poco medio de miedo. El Señor le dijo a Caín, si tú actuares bien, serás acepto. Pero si no actuares bien, fíjate, el pecado está en tu corazón, está a tu puerta y tú tienes que decirle que no. Caín desoyó el consejo del propio Dios, lo llevó a su hermano al campo, lo invitó y ahí simplemente llevó a cabo, puso en práctica lo que él ya tenía en su corazón, que era odio o alguna cosa así. Versículo 9. El Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé, yo guarda de mi hermano. Bueno, encima de ser malintencionado, es maleducado. Le dice el Señor a Caín, ¿dónde está tu hermano? Yo no soy el guardia de mi hermano, o sea, yo no tengo responsabilidad sobre mi hermano. Él había acabado de asesinar a su hermano y ahora le dice así, yo no sé, yo no soy mi hermano. Versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. El tiempo todo, fíjate, que Dios está hablando con Caín y le está diciendo lo que él iba a hacer. Y después de lo que él hizo, el Señor le dice, ¿dónde está tu hermano? Le está dando la oportunidad para que él diga lo que hizo, para que confiese lo que él hizo. Y mismo así, Caín dice, no, yo no soy amigo de mi hermano, no soy el guardia de mi hermano. El propio Dios dice así, la sangre de tu hermano clama desde la tierra. Ahora queda la parte mejor. Versículo 11. Y ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Recuerden que él era agricultor. Cuando labrares la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Vagabundo y extranjero serás en la tierra. Versículo 13 es algo que posiblemente nosotros, me pongo ahora como ejemplo, posiblemente nosotros diríamos así también para algo que Dios nos decía. Dice así, versículo 13. Y dijo Caín al Señor, grande es mi iniquidad para perdonar. He aquí, me echas hoy de la faz de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y extranjero en la tierra y será que cualquiera que me hallare me matará. Te voy a traducir en otras palabras. Caín fue advertido por el Señor para que no haga lo que tenía en su corazón. Caín fue y mató a su hermano Abel. El Señor le dice, ¿qué hiciste? ¿Dónde está tu hermano? Yo que sé dónde está mi hermano, yo no soy mi hermano. Le dice, la sangre de tu hermano calma de la tierra y por causa de eso hay consecuencias. El Señor perdona, pero las consecuencias, lo que se planta, nosotros vamos a cosechar. Él dice así, el trabajo de tu tierra o el trabajo de la tierra no te va a dar más tanto resultado como antiguamente. Caín se empieza a quejar. Hoy me echas de la tierra, me echas de tu presencia y será que cualquiera, al final del versículo 14, cualquiera que me hallar, me matará.
Él acababa de matar a su hermano y estaba protestando, estaba rezongando porque alguien lo podía matar. Es algo que no tiene mucho sentido. O sea, me enojo, yo mato, pero me enojo porque me pueden matar. Esa es la preocupación de Caín. Y fíjense qué corazón duro. Hasta ahora él no está convencido que hizo alguna cosa mala con su hermano, mismo siendo advertido por el propio Dios. Él está preocupado porque alguien puede hacerlo pagar por lo que él provocó. Versículo 15. Y ese es un versículo que me gustaría que lo apropiases, que lo leyeras varias veces y que lo entendieras. Y le respondió el Señor: cierto que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo hiriese cualquiera que lo hallara. Es aquí donde aparece la misericordia. Es aquí donde aparece la primera idea de gracia en la Biblia. Estamos en Génesis. Empezamos a estudiar Génesis, el inicio de todo. Y en el inicio de todo, en el primer asesinato que existe en la faz de la tierra, el Señor no hace la justicia como nosotros la haríamos. Caín merecería morir porque mató, pero el Señor no lo hace cumplir o no le hace pagar la sentencia que él merecería. Porque mató, él debería morir. Pero él se queja con el Señor y dice: es muy pesado esto, alguien me puede matar. El Señor dice y le pone una marca, una señal para que nadie que lo encuentre, o si alguien lo encuentra, que no lo matara. A partir del versículo 16 es otra historia. Ya tenemos una idea general sobre el asunto, de qué está hablando esta parte de Génesis. Vamos a la segunda parte, que es la de interpretación, donde mucha gente se pierde un poco, porque de Génesis de 1 a 11 hay 2 maneras de leer ese texto. Mucha gente piensa que ese texto es literal, objetivamente literal. Capítulos anteriores, capítulo 1 y 2, habla de la creación de la tierra y todo más, y ellos dicen, si la Biblia dice que fue en 6 días, es porque fue en 6 días. Y es una forma de leer y está todo bien, está perfecto. Si para ti es importante leer de esa manera literal, objetiva, está perfecto. Es necesario entender que ahí vas a tener que hacer algunos remiendos, por así decirlo. Esta parte de la Biblia, Génesis de 1 hasta 6, tiene una intención de pasar ideas mucho más de que comprobar tiempos, días, milenios y todo más. Entonces, esta parte aquí tiene un propósito, y el propósito es decir y mostrarnos a nosotros que cuando aconteció la primera desgracia en la tierra, que fue el asesinato, también fue revelada la gracia y la misericordia de Dios. ¿En qué aspecto? Porque Caín no pagó por lo que hizo. Y sí, yo sé que estás pensando, ¿no pagó de qué manera? Entonces le salió gratis, más o menos. Cuando pensamos en acciones que tenemos, y en la Biblia dice que todo lo que plantamos cosechamos, Caín no salió gratuito. Él perdió la presencia del Señor, que es lo más importante. El trabajo de él fue más complicado y tuvo que salir del jardín de Edén y se fue errante a otra tierra. Entonces, cuando vemos este pasaje, cuando vemos esta parte de la Biblia donde Caín no murió, no fue muerto porque mató, y el Señor le pone una señal para que nadie lo matara, más adelante en otros versículos bíblicos, en otras partes de la Biblia, hay una marca que se pone en el umbral de las casas para que los primogénitos no mueran. Y en la cruz del Calvario hay otra marca, que es la marca de la sangre de Jesús. O sea, ya estaba apuntando para la misericordia, para la gracia que en Cristo Jesús tendríamos cada uno de nosotros por apenas la fe en que Él es el autor y salvador de nuestras vidas. Entonces, cuando miramos para este texto bíblico y entendemos que no está hablando de asesinato, está hablando de gracia,
No está hablando de una desgracia, sí está hablando de misericordia. No está hablando de cómo el primer asesinato ocurrió. Está hablando de cómo la primera manifestación de gracia y amor del Señor Jesucristo, del Señor nuestro Dios, para con nosotros seres humanos, está ahí. Está claro de que toda vez que pensamos en nuestras acciones, actitudes que merecerían castigo divino, tenemos que recordarnos que en el primer momento que eso pasa, también Dios nos muestra su gracia, su misericordia y su amor. Bueno, ya entendemos una idea más o menos general del texto. Ya conectamos con otras partes de la Biblia, donde la gracia y la misericordia es en Éxodo, en Reyes, en varios textos, también en Salmos y en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo podemos llevar a cabo? ¿Cómo podemos pensar ese texto para que lo podamos usar en nuestro día a día? Bueno, primeramente, entendiendo que antes de que Caín cometiera su asesinato, el Señor lo advirtió. Caín podría decir cualquier cosa. Lo que no podría decir es que él no sabía, no estaba atento o que nadie le había dicho que lo que él iba a hacer, estaba mal. Y nosotros tenemos en nuestro corazón al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla el tiempo todo, a cualquier momento. En aquella época, Caín y Abel tenían un contacto con Dios. El propio Dios hablaba con ellos. Y a veces nosotros pensamos, me gustaría vivir en aquella época donde el propio Dios hablaba con las personas. Y te voy a contar un secreto. No se lo cuentes a nadie. El propio Dios habita dentro de ti. El Espíritu Santo, cuando Jesús se va al cielo, dice, pero voy a dejar un consolador, un paracletos en el griego, o sea, un auxiliador, alguien que me ayuda. Y ese Espíritu Santo que habita dentro de cada uno de nosotros hace exactamente la misma cosa todos los días. Nosotros, con nuestras propias piernas, elegimos el pecado, nuestros goces, nuestras concupiscencias, nuestros pecados que guardamos con mucha estima. Cada uno de nosotros tiene su pecado preferido, por así decirlo. Y el Espíritu Santo, todos los días, por su palabra, por el consejo de alguien, por la lectura de alguna cosa, nos está advirtiendo que tomar ese camino, el cual nosotros escondemos, nos va a llevar a la muerte. Y así como Caín, muchas veces tenemos una cara de cristiano en la iglesia, levantamos las manos, cantamos, predicamos, pero dentro de nosotros nuestra intención es como la de Caín, es una intención mala. Y a veces no entendemos por qué Dios no nos bendice o no acepta lo que hacemos. ¿Por qué Dios no nos bendice en lo que trabajamos y en lo que pensamos? Y no nos bendice porque lo que hacemos es una extensión de lo que somos. Y muchas veces nosotros, y claro, no quiero que te ofendas, vamos a hacer lo siguiente. Sacando ustedes que están aquí en esta clase, las personas en general, ellos tienen una intención que a veces no es tan positiva, tan buena. A veces damos una ofrenda para que vean cómo somos dadivosos. A veces vamos a la iglesia y no faltamos para que digan, mira cómo este hermano es bendecido. A veces oramos alto, profetizamos, cantamos bien y actuamos y damos ofrenda de nuestra vida, como en Romanos dice, ofrenda, sacrificio vivo, que es nuestra propia vida. Pero la intención allá dentro de nuestro corazón es una intención no positiva, no buena. Y el Espíritu Santo nos habla el tiempo todo, dice así, por acaso, si tú actúas diferente, serás acepto. O sea, nuestra intención tiene que ser pesada. El Espíritu Santo nos habla todos los días y a todo tiempo, como en aquella época el propio Dios habló con Caín. El Espíritu Santo nos advierte de las cosas malas que hacemos. El Espíritu Santo nos avisa antes de los pecados que vamos a cometer. Y voy a hacer un paréntesis ahora.
Y voy a tomar un poco de mate. Voy a hacer un paréntesis. Cuando pensamos en pecado y en las cosas erradas que hacemos, nos da la sensación que el diablo nos obliga a pecar. Y el diablo no te obliga a pecar. Nosotros pecamos porque nos gusta pecar. Nosotros pecamos porque nuestra intención es así. Nosotros pecamos porque nuestra naturaleza es así. Nuestra naturaleza nos lleva para el pecado. Y nosotros sabemos que nuestros gustos están mal, que nos alejan de Dios, porque el Espíritu Santo nos advierte. Si continuamos haciendo ese tipo de cosas, si continuamos frecuentando aquel tipo de lugar, si continuamos en algunos sitios en Internet, si continuamos charlando algunas cosas con ciertas personas, nos van a llevar al pecado, a la derrocada. Pero mismo que lo sabemos, a pesar de saberlo, nosotros vamos con nuestros propios pies para cumplir los deseos ocultos de nuestro corazón. Así como Caín, el propio Dios le dijo, el pecado está en tu corazón y cabe a ti decirle no. Tú tienes que decirle no. Entonces, el Espíritu Santo nos dice, nos muestra, nos advierte, nos clarifica de que algunas cosas que nosotros queremos hacer y pensamos en hacer nos van a llevar a la muerte espiritual. A veces no nos damos cuenta y estamos tan entrañados, tan enmarañados, tan enredados que pensamos que estamos actuando bien, pero no estamos. Y el Espíritu Santo nos advierte que está mal lo que hacemos. ¿Y cómo el Espíritu Santo nos advierte? Nos habla por su palabra, por el consejo de algún hermano, el consejo de tu pastor, el consejo de las personas mayores, los ancianos de tu iglesia. Cuando ven que vos estás con una actitud diferente, te dicen, está mal, tienes que corregir tu manera de pensar y de hacer. Y es como pasó en Génesis 4. O sea, el propio Señor le advierte a Caín que si él continuase así, iba a hacer una cosa que estaba mal. Bueno, encerramos con obrar. ¿Cómo podemos obrar? ¿O cómo podemos practicar? ¿O cómo podemos tomar lo que aprendimos en este capítulo, en estos versículos, por nuestro día a día? Primero, orar para que podamos ser más sensibles a la voz del Espíritu Santo. Yo conozco personas que Dios les habla y ellos escuchan de una manera audible. O sea, Samuel, tienes que hacer una cosa diferente. Samuel soy yo. Yo confieso, nunca escuché una voz audible de alguien hablando conmigo. Nosotros siempre imaginamos la voz de Dios, ¿cierto? Hijo mío, una voz así más pesada o algo así. Yo nunca escuché la voz de Dios así. Pero si quieres, si quieres saber cómo Dios me habla en su palabra, Dios me habla a través de mis hijos, Dios me habla por mi esposa, Dios me habla a través de mis amigos, Dios me habla con mi padre, Dios me habla con el ejemplo de amigos que yo tengo, Dios me habla con algunas actitudes que me emocionan cuando veo personas que toman actitudes mucho más nobles que las mías. Dios me habla de innumerables formas. Y poner en práctica lo que aprendemos en este capítulo puede ser hablar con Dios de una manera honesta, sincera. La palabra sincera es curiosa. Sincera quiere decir sincera. Antiguamente, cuando se vendían cosas en el mercado público en la época de los romanos, había algunos cobijas y algunas cosas, algunos utensilios que eran de barro o de cerámica. Y a veces estaban con un rajado o con una lasca, algo le faltaba. Entonces, los vendedores, que eran muy vivos, le ponían un poco de cera y pintaban. Entonces, cuando tú comprabas el objeto,
no sabías que estaba rajado y si le ponías agua se iba a perder el agua. Entonces, una expresión nace ahí. Sincera es una cosa que no tiene ningún tipo de protección o de ensamble o de cosas para tapar alguna cosa. Una actitud sincera delante de Dios sería, yo sé que varias veces me dices que estoy mal y que estoy yendo para el camino malo, pero no tengo fuerzas de decir no. Y ahí, el fruto del Espíritu Santo, que es del Espíritu Santo, no es tuyo, que es amor, alegría y dominio propio. Esa es la advertencia de Dios a Caín. Y esa es la advertencia de Dios a cada uno de nosotros. Todo momento Él nos habla. Todo momento Él nos advierte. A todo momento Él nos guía. Cabe a nosotros escucharlo y decirle sí. A ver, ¿hay alguna pregunta? Aquí. Pregunta aquí, Esther, ¿qué versión de la Biblia estaba leyendo en la Reina Valera? La Reina Valera es una versión un poco más antigua, con vocabulario un poco más rebuscado. Normalmente utilizamos la NDI. Nosotros optamos por usar hoy la Reina Valera porque hicimos una encuesta y la mayoría de los cristianos de América como un todo leen Reina Valera. Es una manera de leer, no es una Biblia mala ni tampoco tiene errores, sino que usa vocabulario más rebuscado, más antiguo. La lengua es un organismo vivo, entonces conforme los tiempos van pasando, algunas palabras, algunos contextos cambian. Por eso es importante una versión que sea más moderna, porque no cambia el sentido de la frase, pero capaz trae palabras que sean más entendibles, inteligibles para quien está estudiando la Biblia. El símbolo que está atrás de mí es la corona aquí que está, es el logotipo, el logo del Instituto Reino. Es una corona porque es el reino, pero recuerdan personas de manos dadas, porque el reino de Dios es eso. No es un reino como pensamos en este mundo, donde hay uno que manda y las personas obedecen. El reino de Dios es el reino de Dios es algo que a veces no entendemos. El reino de Dios es repartir el pan. El reino de Dios es preocuparse con sus ancianos. El reino de Dios es preocuparse con las personas que ahora en el invierno pasan frío. El reino de Dios es persona, es personal, es interactuar entre personas. Ojo en ojo es entender la situación de cada una de las personas que están cerca de nosotros. Entonces es un símbolo es logotipo de nuestro instituto. No es nada raro. Podría ser una cruz, no se preocupen. Somos cristianos, protestantes, pentecostales, creemos en el Espíritu Santo, no somos místicos, entendemos cada cultura cristiana, pero no se preocupen, somos del bien. Estamos siempre interesados en seguir la Biblia de la mejor manera que la Biblia nos puede hablar. Para que no tome mucho tiempo de ustedes, en el grupo de WhatsApp, yo voy a hacer eso mañana por la mañana. Mañana por la mañana voy a poner una tarea. Voy a poner un texto y paso a paso para que podamos aplicar el contacto inicial, todo para que se dieron cuenta que es apenas una métrica, un parámetro para que podamos entender el texto. Leemos el texto, y digamos así, interconectamos con otros textos que dicen la misma cosa, para no hablar pavadas, vemos de qué manera es útil para nosotros y cómo lo podemos poner en práctica. Es eso. O sea, no hay, esa técnica se llama espiral hermenéutica. Espiral porque es de espiral, tiene ese sentido. Das vueltas y vueltas sobre el mismo objetivo para que lo entiendas mejor. Y esta fue la primera clase. O sea, todo lo que leemos lo ponemos en práctica y al poner en práctica puede cambiar tu vida cristiana. No porque yo lo digo, no porque el instituto lo diga, es porque la palabra de Dios lo promete así. ¿Alguien tiene una pregunta? Si tienen una pregunta, pueden ponerlo en el chat. Yo les digo ya que
es un placer y yo me emociono cuando hago este tipo de cosas porque lo aprendí con mi padre. Mi padre es pastor a muchos años, ahora está jubilado y a él le encanta hablar sobre Dios, y le encanta hablar sobre la Biblia, sobre la palabra de Dios. Entonces, algo que desde niño lo hacíamos en la mesa. O sea, las discusiones que teníamos eran sobre puntos de vista teológicos. Y es algo que lo puedes hacer en tu casa también. Cuando se reúnen, hagan un culto familiar, discutan sobre la palabra y en primer momento, de qué manera pueden colocar en práctica lo que acabaron de aprender. Fue un gusto conocerlos y espero que en la próxima clase estén también aquí y como ya nos conocemos un poco más, ya se habrán acostumbrado en mi español, que es un español muy particular. Yo soy argentino, pero vivo muchos años en Brasil. Entonces, algunas palabras son medio raras y algunas palabras yo invento. Ya voy a adelantar. Algunas palabras no son ni de portugués ni de español, son mías. Entonces, si a lo largo de esa clase hay unas palabras ¿qué eso quiere decir? Puedes mandar en el chat o entonces en el grupo de WhatsApp que yo te digo, esto para mí quiere decir esto, aquello, para que pueda ser claro. Acá dices, sería mejor para las dudas. Así, de nuevo, el grupo de WhatsApp está abierto para que puedan colocar las dudas sobre ese texto, sobre lo que quiere decir, pongan su punto de vista y sobre cualquier cosa que quieran saber o cualquier asunto que quieran tocar. Bendiciones, que Dios los bendiga, mucho gusto en conocerlos y espero que sea la primera de muchas otras clases que vamos a compartir juntos y que podamos aprender, ustedes y nosotros aquí. Dios los bendiga y que el Señor Jesucristo esté en el corazón y en la casa de cada uno de ustedes. Que ustedes puedan ser la respuesta que busca el mundo entero y el barrio de ustedes. Hasta la vista, nos vemos después.